Buen día a todos y todas. Vamos a dar inicio al módulo 11 de las jornadas de actualización de regulación del Servicio Público de Agua y Saneamiento. En el día de hoy tenemos a la Gerencia de Economía de ERAS presentando el módulo Aspectos Económicos de la Tarifa de Agua y Saneamiento, a cargo del licenciado Andrés Bell y equipo de trabajo. Andrés Bell es licenciado en Economía, ha realizado cursos y seminarios en los temas regulatorios del área. Se ha desempeñado como subgerente de Economía en el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y actualmente es el gerente de Economía del ERAS. Le damos la bienvenida al licenciado Andrés Bell y a todo su equipo de trabajo. Buen día. Buenos días, tengan todos y todas a esta jornada en nombre de la Gerencia de Economía. Los voy a ir a introducir en las actividades que realizamos. Para ello establecimos una hoja de ruta. En esta hoja se reseñan las actividades, la composición y la estructura de las misiones y funciones, los objetivos de la gerencia y una breve propuesta de la tarifa del año 21. En cuanto a los aspectos regulatorios, la actividad, el régimen económico de la concesión está basado en los costos operativos, inversión, mantenimiento, como administrativos y comerciales. Estos rubros se vinculan fundamentalmente con respecto a los insumos productivos, la logística de operación, el mantenimiento de las instalaciones y la calidad del servicio en lo fundamental. Ahora, a los efectos de hacer el seguimiento, se requiere de un relevamiento de información en el mayor grado posible, de modo de plasmar diferentes análisis que resulten todos consistentes con la contabilidad regulatoria. En este sentido, la concesionaria recopila y presenta información que resulte integrada en el informe anual, niveles de servicio y informes periódicos que le requiere la gerencia de economía. La información recibida permite al ente regulador realizar la fiscalización y control de los aspectos de la concesión. Todo lo dicho requiere de una estructura, misiones y funciones, y procesos y procedimientos. La estructura de la gerencia está conformada por dos áreas, como ustedes pueden observar, una relacionada con las tarifas y otra con el área económico-financiera. Está integrada por los analistas y personal de apoyos, que ustedes a la derecha pueden observar, cada uno con sus responsabilidades asignadas, pero con una dinámica de funcionamiento de equipo. Actualmente el desarrollo de las tareas adquirió esta forma de transversal y conjunta, motivado en la necesidad de superar ciertas limitaciones observadas en los últimos años y que fueron identificadas y abordadas de manera conjunta, de manera de ir superándonos superándonos en las necesidades. Así que estas tareas, que de alguna manera reflejan lo señalado con anterioridad, tienen que ver con el seguimiento del área económico-financiera a través de los informes comerciales, de gestión, ejecución presupuestaria y el informe anual, que tienen una periodicidad mensual, trimestral y anual con alcance al regulador y la autoridad de aplicación según el caso. Los aspectos técnicos contables devienen en el análisis de la contabilidad regulatoria,
la memoria de los estados contables y el compratrabajo argentino. Entre los dos primeros se realiza un contraste de la información de modo tal que resulte consolidada para con el resto de los documentos. Respecto a los aspectos comerciales y tarifarios, resultan siempre considerados en la evaluación de los informes, por cuanto los analistas intercambian información entre sí, de modo que darle el mejor alcance posible a cada informe. La auditoría de facturación a la que nos referimos más adelante con mayor especificidad, del mismo modo respecto a los aspectos contables. Los objetivos establecidos en el plan de medición son objeto de seguimiento en sus diversos aspectos. El régimen tarifario, los costos y de instalación y recambio. A su vez, el informe anual comprende el análisis de los gastos operativos, el balance económico-social y de contabilidad regulatoria. No son estas las únicas tareas, porque existen otras que tienen que ver con actividades no periódicas, entre las que se pueden mencionar la revisión tarifaria, las consultas y reclamos de usuarios, las cuestiones, la liquidación de de la liquidación de aguas argentinas, que todavía está pendiente de cierre, y diversas solicitudes de información que pueden estar originadas en el Defensor del Pueblo, Parlamento, actuaciones judiciales y otros. Quiero acá hacer una particular señalamiento en cuanto a las reclamos de usuarios, por cuanto la tarea que se desarrolla cuando la gerencia es requerida por la gerencia de atención al usuario para el análisis de la factura o atender el reclamo puntual de un usuario en el ámbito de incumbencias, siempre se desarrolla un análisis del régimen tarifario que esa factura adquiere, así como una revisión de la tasa de interés vigente en ese momento. Después, respecto a la propuesta tarifaria, se puede señalar de una manera breve, atento que no es el objetivo de las jornadas el evaluar la propuesta de la concesionaria, por lo tanto voy a hacer una introducción breve a modo de reseña de los puntos más relevantes de la presentación. Para entrar en materia, la evaluación del equilibrio económico-financiero de la propuesta consistió en establecer el origen del financiamiento por parte de un estado, digamos, por parte de la concesionaria, de modo que tiene siempre, por lo menos hasta ahora, un punto de partida de déficit permanente desde el año 2007 e intentos continuos por alcanzar el equilibrio establecido en el marco regulatorio. El análisis de las medidas que se desarrolló en el informe es un conjunto interrelacionado que comprende, por una parte, la evolución del coeficiente K, que de alguna manera pone de manifiesto que el esfuerzo no recae sobre todos solo sobre los usuarios, sino porque si así fuera, el valor del coeficiente K sería mayor que el propuesto. Continúa esta presentación con aspectos de la micromedición, que implica un cambio continual con el cambio conceptual del consumo presunto en base a la superficie a un consumo registrado.
procurando así mejorar la comprensión del uso del agua, limitar el derroche. Asimismo, el coeficiente K va a afectar todos los que son cargos especiales. Tal es el caso de vehículos atmosféricos, conexión, reconexión y otros cargos que están en el especificado. Estos se modifican automáticamente a partir del coeficiente K. Lo único que ha hecho en esta oportunidad la concesionaria es a todos aquellos cargos relacionados con la conexión, reconexión y desconexión, incorporarlos a la automaticidad del K, que eran los únicos cargos que estaban por fuera y que tenían tratamiento y análisis del precio. Por último, de alguna manera expone como presupuesto el financiamiento de la tarifa social. El otro punto que toca es el cargo fijo, al cual modifica. Este cargo, que como precio tiene un valor constante desde el año 2010, pasa a incrementarse en 4 centavos, lo que significa pasar de 0,07 centavos a 0,11 redondeando. La otra punto que afecta son la modificación de los coeficientes zonales. Haciendo un poco de historia, el estudio que se realizó en el ETOS, aprobado en el año 2001, contaba con alrededor de 80 áreas, si mal no recuerdo, y posteriormente hubo una comisión de trabajo en el año 2014 que redujo dicha área, y hoy son solo 10. El efecto del cambio zonal es dispar, de acuerdo con el tipo de régimen. Para algunos usuarios medidos no los afecta y a otros sí, y a los usuarios no medidos resultan afectados. Entonces, la alternativa frente a este cambio, este aumento posible para algunos usuarios, siempre está la conexión al servicio, el cual hoy por hoy, de acuerdo a lo que aprobó en su momento la Subsecretaría de Recursos Hídricos, es gratuito. Un descuento transitorio al servicio para los zonales más bajos. De este modo, todos los usuarios que están en el zonal más bajo de la concesión, en tanto se estructura como zonales altos, medios y bajos, van a gozar del mismo nivel de tarifa que en diciembre, a lo largo del primer semestre. El impacto, para terminar, el impacto sobre los usuarios, se ha desarrollado en el informe un análisis de las distintas categorías de acuerdo al ingreso total familiar, de modo tal de lograr una desagregación de esos zonales altos, medios y bajos a los cuales me he referido. A partir de acá, cierro mi presentación, la retomaré más adelante y le doy el lugar al licenciado Mercadier y así como a los restantes analistas para que intervengan en cada uno de los aspectos que le conciernen. Bien, bueno, entonces, gracias. Gracias, Andrés. Bueno, una de las cosas que nosotros hacemos cuando vemos las revisiones tarifarias y uno de los conceptos claves que hay en la regulación económica es el concepto de equilibrio económico-financiero. ¿Qué es este equilibrio económico-financiero? Básicamente lo que dice el marco regulatorio en su artículo
72 es que la regulación debe propender al equilibrio económico financiero. ¿Qué significa? Significa que las tarifas deben buscar cubrir los costos de operación, de inversiones, costos impositivos y costos financieros. Este es un concepto muy importante. Lo que nos está diciendo es que los ingresos por tarifa que pagan los usuarios deberían compensar o deberían ser suficientes para pagar estos costos operativos de inversión, costos impositivos y financieros que están derivados del plan de mejoras de obras y expansión y mantenimiento. Esta revisión de ingresos debe hacerse como mínimo con una periodicidad no menor a los 5 años. Entonces, eso es ¿qué es lo que tenemos que hacer? El régimen tarifario debe propender a lo que es el equilibrio económico-financiero. Ahora, el cómo hacerlo está referido en el marco regulatorio en el artículo 74, donde se establecen una serie de principios que yo acá los destaco en la parte derecha. Entonces, en primer lugar, debe ser uniforme, es decir, no se puede discriminar entre dos usuarios iguales en una igual zona. En segundo lugar, debe tratar de ser racional y eficiente. Esto significa que debe propender a un cuidado por el uso del recurso, es decir, tratar de evitar de todas las maneras posibles el derroche. Y esto significa un uso racional y eficiente. En segundo lugar, debe procurar equilibrar la oferta y la demanda. Esto, básicamente, lo que significa es que a las tarifas a las cuales se ofrece el servicio de agua y saneamiento, no puede haber un exceso de demanda o un exceso de oferta que se limite o que se equilibre reduciendo la oferta de manera voluntaria por parte de la empresa. En cuarto lugar, debe atender a objetivos sanitarios y sociales. Significa que a determinados usuarios no se les puede, por ejemplo, cortar o restringir el servicio por cuestiones sanitarias o sociales, como es el caso ahora que hemos visto del COVID, donde por más falta de pago hay que seguir manteniendo a los usuarios con el servicio porque existen objetivos sanitarios y sociales que así lo solicitan. En quinto lugar, el régimen tarifario permite realizar subsidios cruzados. Esto significa que algunos usuarios que tienen bajos ingresos puedan ser subsidiados con una tarifa más alta en usuarios con mayores ingresos y que tienen una mayor capacidad de pago. Este subsidio cruzado lo que hace es que permite que los usuarios con bajos ingresos puedan seguir pagando por el uso de la factura. Es un instrumento. Y en sexto lugar, el sexto principio es que el régimen tarifario debe propender a la universalización del servicio. Es decir, las tarifas deben ser tales que deben permitir una mayor incorporación posible de usuarios al servicio. Entonces, ¿qué era el equilibrio? ¿Cómo son estos principios del régimen tarifario? Cuando revisamos las tarifas, de acuerdo al marco regulatorio, al instrumento de vinculación, hay 3 instancias. Una es la revisión anual. La revisión anual consiste en adecuar los ingresos al nivel de los costos operativos y de inversiones del PMOEM, que es el plan de mejoras y obras en expansión y mantenimiento. Una revisión quinquenal que comprende la evaluación del nivel de las tarifas, los costos operativos y el PMOEM de la concesionaria. La revisión quinquenal es una revisión integral. Fíjense que a diferencia de la revisión anual consistiría en adecuar o que no se descalcen las tarifas respecto de los costos operativos observados. Y en tercer lugar, lo que existen son revisiones extraordinarias, caso fortuito o fuerza mayor.
que son variaciones no contempladas que generan o demandan una revisión de las tarifas para adecuarlas a los costos de operación y mantenimiento. En este punto es donde se inscribe el pedido de revisión tarifaria que hizo la concesionaria hace poco a la autoridad de aplicación y que la autoridad de aplicación pasó al ente. Entonces, la propuesta tarifaria 2021, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, desde el punto de vista del equilibrio económico-financiero de la concesión, la propuesta es que el aumento tarifario propuesto por la concesionaria debería aumentar o debería generar recursos para pagar el 84,5% de los gastos operativos. Esto significa que no estamos alcanzando el equilibrio económico-financiero que nos propusimos o al cual debería atender la concesionaria, de acuerdo al artículo 72. Y si nosotros incluimos los gastos de mejora y mantenimiento, que son inversiones en mejora y mantenimiento, ese ratio de ingreso sobre gasto de operación y mantenimiento, sobre gastos de operación más inversiones de mejora y mantenimiento, pasaría de 84,5 a 55,6. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que vamos a necesitar recursos externos a la concesión, que pueden venir de transferencias, pero que en definitiva son externos a la concesión, es otras personas que no usan los servicios de agua y saneamiento, que están financiando el servicio. Eso por un lado. Esto constituye una mejora respecto del año 2020, porque durante este año 2020, si bien hubo un proceso inflacionario, las tarifas permanecieron congeladas desde mayo del 2019. Bien, una vez que nos metemos en la propuesta tarifaria de AISA, en los ingresos que pretende generar la concesión, vemos dos cosas. Vemos un cambio de nivel, es decir, lo que relató Andrés, el cambio del coeficiente K. El coeficiente K, para los que no están muy familiarizados con la estructura tarifaria de AISA, es un escalar que lo que hace es subir o bajar lo que es el nivel de las tarifas. Entonces, esto lo que permite es, de manera uniforme, subir todas las tarifas. Si el coeficiente K se duplica, es decir, pasa de 1 a 2, las tarifas aumentan en 100%, para ser claro. Bien, entonces, la concesionaria propone una variación del coeficiente K que arranca en el valor actual de 37 y llega hasta un 66,6 a través de incrementos de 10% de manera bimestral. Entonces tenemos 6 aumentos de 10% que acumulan un 77% de variación. Y después tenemos cambios en la estructura. Los cambios en la estructura van a afectar de manera disímil a distintos usuarios, de acuerdo a cuán expuestos estén a esos aumentos. El primero es el aumento de la asignación universal diaria. Esto es un aumento en la parte fija de la estructura tarifaria, que, como dijo Andrés, pasa de 0,4% a... perdón, es un aumento del 0,04 pesos por día, que en definitiva es un 56%. Tenemos un aumento en la factura mínima, que es lo que acompaña el aumento en la asignación universal diaria. Es el mismo concepto, es aumentar la parte fija de la tarifa. Y tanto el aumento de la UDE como el aumento de la factura mínima van a afectar de manera más importante a los zonales bajos. Por ese motivo es que, junto con el aumento tarifario, la concesionaria propone un descuento transitorio para estos zonales bajos, que es donde se encuentra más o menos
2/3 de los usuarios con tarifas mínimas. Este descuento transitorio es un descuento del 9,09% para los usuarios durante los primeros 7 meses del año. Luego tenemos un cambio de estructura de zonales, que es, como dijo Andrés, los zonales son del año 84. Había una propuesta en el año 2001 y parte de eso se toma. Es la actualización de barrios como Puerto Madero, como Lorqueta en San Isidro, que tenían un zonal que por ahí no se correspondía con la capacidad económica de esos barrios. Después hay un descuento transitorio de la tarifa social, que es a los usuarios que ya están teniendo tarifa social se les mantiene el valor vigente hasta que termine su programa. Y por último, lo que no está acá son los cambios en los cargos especiales, que lo único que hace es actualizarlos ahora a través del coeficiente K. Entonces, esta nueva estructura que tiene una actualización del coeficiente K, lo que va a permitir es que los cargos especiales no se vayan desactualizando con el tiempo y vayan teniendo un cambio pari passu con los cambios en el resto de las tarifas. Bien, entonces, hablamos de equilibrio económico de la concesión, dijimos que las tarifas deberían propender a financiar los gastos de operación y mantenimiento. Vimos cuáles son los principios para hacer eso. Ahora, una cosa que no dijimos, y el punto al que vamos a ir ahora, es que no todos los gastos operativos son los que tienen que, o no cualquier gasto operativo es el que tiene que financiar la tarifa. Y estos son los gastos de operación y mantenimiento eficientes. Y para eso lo que requerimos es un buen análisis de eficiencia, un buen análisis de los costos y en particular de los costos y gastos operativos de la concesionaria. Y ese es el punto que tratamos con el aspecto contable y los controles de gestión. Bueno, buenos días, soy el contador Scosati. Bueno, continuando con los aspectos económicos de la regulación, me voy a referir sobre aspectos técnicos contables del control de gestión regulatorio. Para una mejor exposición, lo he dividido en dos aristas. Una respecto a la revisión de tarifas de agua y saneamiento, mediante el sistema de contabilidad regulatoria, y otros instrumentos regulatorios de fiscalización y control del servicio sanitario. Respecto a lo vertido por Augusto sobre la estructura tarifaria, el instrumento integrador que nos reúne para determinar el análisis respecto a los efectos tarifarios es el sistema de contabilidad regulatoria. Nos preguntamos en qué consiste. Fundamentalmente, cuando queremos hacer un análisis, en este caso del regulado, el regulador debe contar con una información que no debe ser la contabilidad tradicional, sino debe ser una contabilidad orientada a la regulación. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo principal? Obtener los costos computables a los efectos tarifarios. El alcance realmente es a la totalidad del proceso del servicio sanitario de la zona regulada. La normativa se encuentra expuesta en el marco regulatorio, en el anexo 2 del artículo 97, en el instrumento de vinculación. ¿Cómo diseñar el sistema de contabilidad regulatoria? ¿Cuál es el objetivo principal a determinar? ¿Por qué debemos hacer esto? La realidad es que hay que mitigar el problema de la asimetría de información que debe tener el regulado, que el regulador no lo tiene. Por lo cual, el sistema de contabilidad regulatoria es una contabilidad más ampliada, orientada a la captura de las cuentas de resultados. Por supuesto,
a las cuentas de ingresos y sobre todo a la cuenta de costos y gastos. Ahora bien, ¿qué requisitos específicos debemos contar o tener en cuenta cuando diseñamos este tipo de sistema? La idea principal es mejorar la transparencia de los procesos de regulación existentes, considerando a las cuentas de las cuentas regulatorias como la base regular uniforme y objetiva de la información del regulado. Otro aspecto muy importante es que cuando el regulado nos provee la información debe ser consistente al efecto del cálculo tarifario. No solamente eso, sino orientado al monitoreo de inversiones y revisión de metas. Y luego, como requisito sine qua non, es asistir y detectar conductas anticompetitivas, como por ejemplo subsidios inequitativos, errores tarifarios, como suele haber, o precios de transferencia. ¿Cómo complementamos el sistema de contabilidad regulatorio? Tenemos otra información existente que nos puede brindar el regulado, como por ejemplo, en su momento, en varias reuniones con la gente del regulado, en este caso la empresa concesionaria, se determinó un plan y manual de cuentas que fue aprobado por la disposición número 30 en el 2011, donde hay una cierta apertura de cuentas regulatorias a los efectos tarifarios. Otra manera que complementa el instrumento son los formatos contables que debe proveer el regulado a valores históricos, dado que a valores ajustados resulta imposible determinar un costo regulatorio. Luego tenemos la memoria de los estados contables de la concesionaria, indicadores de gestión y fundamentalmente el seguimiento de inventario de bienes respecto a los planes de mejoras, operación, expansión y mantenimiento de los servicios, denominado PMO. ¿Cuál es el fin último? El fin último es determinar los costos regulatorios computables. Es decir, bajo este sistema vamos a obtener estos costos que se conforman por rubros que inciden en forma directa en la regulación tarifaria del servicio, la actividad que presta la empresa. Me voy a extender un poquito, unos segundos, para que el asistente pueda determinar qué tipo de costos inciden. Las remuneraciones y cargas sociales, la energía y el combustible, insumos químicos, compra de insumos, servicios contratados a terceros, impuestos nacionales, provinciales, municipales y otros servicios conexos. El costo se obtiene haciendo abstracción de aquellos rubros relacionados con el servicio de actividad que por su naturaleza no pueden formar parte del cálculo tarifario, como los gastos que no consumen fondos. Por ejemplo, amortizaciones o activación de mano de obra. Con respecto al segundo punto, como análisis de los aspectos regulatorios que determinamos en nuestra gerencia, me voy a referir a otros instrumentos regulatorios de fiscalización y control del servicio sanitario. ¿Cómo se complementa? A los efectos de controlar al regulado, el marco regulatorio determina ciertos tópicos de regulación, por ejemplo, como que le marca la cancha. Por ejemplo, en el artículo 113-116 existen ciertos tipos de vehículos que en la manera que el regulado, por obsolescencia o por otro tipo, necesite hacer un cambio, el ente regulador, los fondos obtenidos, ya sea por venta normal o subasta, los montos obtenidos deben ser invertidos nuevamente en la concesión. Otro aspecto que complementa la regulación es el compre argentino, determinado por la ley 27437 y estipulado en el marco regulatorio en el 118, donde la concesionaria debe respetar un porcentaje determinado en dicha ley para las compras de origen nacional. Luego,
se analiza mediante la situación patrimonial de resultados que la concesionaria nos provee mediante un informe anual presentado en los meses de abril de cada año, siempre, digamos, a valores históricos. Luego, los seguimientos de inversión que están determinados por el PMEON y fundamentalmente los seguros que debe mantener la concesión. Y por último, la memoria y estados contables, que nos determina fundamentalmente la mayor fiscalización y control. Buenos días. Siguiente. Buenos días. A ver, bueno. Buenos días. Bueno, otra de las tareas que hacemos en la que responde a la auditoría de facturación, esta es una obligación que está dispuesta en el marco regulatorio para el cargador. Y justamente lo que hacemos es a través de las facturas de los usuarios que se presentan en el ERAS, se muestra con todas las facturas que ingresan y a partir de ese trabajo lo que hacemos es calcular una por una, recalcularla con todos los cargos que sí, sea cargo fijo, cargo variable, factura mínima, descuentos que tenga esa factura, con todo el detalle para finalmente hacer un análisis de las diferencias en el conjunto. Una de las cosas que justamente queríamos destacar es esto, bueno, es que esto es casi una tarea artesanal, podemos decirlo de alguna forma, por la complejidad que tiene y que probablemente nosotros también lo que vemos es para el usuario lo difícil que puede ser reconstruir sus facturas y para nosotros con todas las herramientas y todo el conocimiento lo es. Parte de eso es que justamente en cada categoría de usuarios, si pertenece al sistema medido o no medido, es diferente los parámetros que intervienen, como así también, por ejemplo, con el tema de los descuentos, implican fechas de vigencia de las normas, el descuento transitorio de tarifa social, por ejemplo, para saber si está bien facturado, uno tiene que saber cuándo ingresó ese usuario al programa de tarifa social y saber cuál era la norma vigente en ese momento. Bueno, entonces estas cuestiones hacen que justamente una de las primeras conclusiones que tenemos siempre en la auditoría de facturación cuando la hacemos año a año es darnos cuenta de la complejidad que tiene hoy el régimen tarifario, donde muchas de las cuestiones que hoy, digamos, del cálculo, son herencia del régimen tarifario, de Aguas Argentinas, como también inclusive de Obras Sanitarias de la Nación, esto que mencionaban, que los coeficientes zonales son los de Obras Sanitarias, no hubo nunca una modificación. Entonces, eso es como una de las primeras cuestiones que siempre vemos en la auditoría. Respecto a las diferencias, por suerte no encontramos diferencias monetarias significativas, sí encontramos diferencias cuando hay una transición de normas, porque justamente lleva a que tenga que prorratearse, porque obviamente el usuario capaz, el periodo de facturación comprende dos normas distintas, entonces ahí encontramos a veces algunas diferencias, pero son de centavos o digamos en términos porcentuales muy poco significativas. Y también otra de las cuestiones importantes a resaltar es que cuando hay algún tipo de cambio de norma o alguna cuestión que no está detallada, de cómo en algún caso muy particular algún usuario que no está detallado cómo tiene que facturarse, siempre encontramos que el procedimiento que termina aplicando favorece al usuario. Bueno, esto es una tarea que nosotros hacemos durante todo el año, justamente se van presentando distintos informes de avance y anualmente elaboramos este informe anual de auditoría de facturación. Siguiente, por favor. Otra de las tareas que tenemos es el balance económico-social, que justamente ahí consultaban. Bueno, vamos a ampliar un poco esto. Es otra obligación que está en el marco regulatorio, que es una obligación que tiene que presentar anualmente el ente regulador, donde el enfoque que nosotros hemos decidido darles es un poco buscar asociado a este concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Que es incluir variables ambientales, económicos y sociales, pero con la dificultad que cuando uno va a buscar en la literatura sobre cómo se confecciona un balance económico-social, cuál es el concepto que hay detrás de esto, siempre lo que se encuentra es que la institución, digamos, encargada de hacer el balance económico-social es la propia empresa.
digamos que es como que un sinónimo de los reportes de sostenibilidad o los reportes de responsabilidad social empresaria, que obviamente AISA hace. Entonces, nosotros, el desafío que tuvimos nosotros era de, bueno, cómo principalmente generar información para poder cumplir con esta obligación del marco regulatorio. Para esto lo que hicimos fue generar una serie de formatos que se presentan anualmente, son los formatos 900 del balance económico-social, donde lo que hacemos es recopilar y analizar distintos tipos de información, principalmente relacionada con la cobertura y la expansión del servicio, también todo lo que es la política de subsidios del Estado Nacional, históricamente, digamos, en los últimos años, sabemos que hubo distintos tipos de programas, por ejemplo, semejante al descuento transitorio que podría llegar a aplicarse en esta nueva propuesta de tarifarias personales, como si también hubo subsidios generalizados. Bueno, entonces lo que hicimos fue recopilar un poco ese tipo de información y cómo impactaba a cada usuario. También hacemos un análisis más estadístico del programa de tarifa social sobre cantidad de beneficiarios por partido, descuentos promedio, etcétera. Vemos cuáles han sido los avances de las expansiones a través de los programas de los planes agua y cloaca más trabajo, como también incluimos cualquier tipo de información que nos resulte que pueda ser relevante en términos sociales, como por ejemplo AISA ha realizado alguna vez programas asociados a lo que serían instalaciones internas, como ha sido el programa de conectar escuelas, o por ejemplo también ha hecho un relevamiento de lo que llaman las UREM, que son las urbanizaciones emergentes relacionadas con los barrios populares, y bueno, entonces ese tipo de información es la que vamos recopilando para conformar el balance económico-social, que forma parte del informe de la Gerencia de Economía que hace sobre el informe anual de AISA. Por último, también queríamos mencionarles lo que respecta al tema de micromedición, que nos parece que es un tema también muy, muy importante, que hacemos un seguimiento en la gerencia, teniendo en cuenta que el PEOMEM fue diseñado, está pensado para una dotación de 450 litros habitante día, pero actualmente los valores están en 555, o sea que estamos hablando de una reducción de 100 litros por habitante por día, y esto se puede realizar, se puede avanzar en esto por el lado de la gestión de la oferta y también por el lado de la gestión de la demanda, que está relacionado justamente con buscar un cambio de conducta en el usuario e incentivar un uso racional del recurso a través de la micromedición. Teniendo en cuenta que también la micromedición en algunos casos puede ser beneficiosa para el usuario y que puede, justamente al poder manejar y determinar cuál es su consumo, puede también determinar el valor de su factura, ¿no? Entonces, tenemos que tener presente que siempre existió en el marco regulatorio la opción de que el usuario pueda pedir la medición, pero a partir del 2017 se suspendió el cargo de instalación del medidor, porque justamente ese usuario que quería pasar a ser medido tenía que pagar el cargo de medición. Entonces, con esta política de incentivar la micromedición, lo que se hizo fue suspender el cargo y se acompañó también de un cambio de estructura en la tarifa que tuvo lugar en el 2017, que supongo que la mayoría de ustedes están al tanto, donde justamente se buscó pasar de cambiar de esta estructura tarifaria basada en los metros cuadrados, en parámetros tarifarios propios del inmueble, a que el consumo de los metros cúbicos tenga una mayor relevancia. Entonces se unificó el cargo fijo, se duplicó el valor, el peso relativo, digamos, para los usuarios, en los usuarios no medidos del cargo variable, y a su vez el precio del metro cúbico se instalaron, digamos, se asignaron 3 estratos distintos según los zonales, porque anteriormente el precio del metro cúbico era uniforme. Entonces, de esta forma, lo que hacemos es que los subsidios cruzados, que es una de las características que tiene la estructura tarifaria, se incorporó también con mayor fuerza en la medición. Y por último, también es importante destacar que justamente AISA presenta un plan de medición, es parte también de las obligaciones que están estipuladas para AISA en el artículo 31 del RAN, donde actualmente el plan de medición presentó para el 2021 y 2023, pero aún no ha sido aprobado por la CIP. En este plan, la meta es alcanzar un 29% de medición,
que puede parecer poco si consideramos que, bueno, justamente para alcanzar el 100% a este ritmo faltarían 26 años, o sea, un montón, pero por el otro lado puede sonar bastante auspicioso porque históricamente hasta hace no mucho siempre estuvo parado en 12%, entonces ya ese salto, pasar de 12 a 29% es interesante. Y estos informes nosotros los pueden encontrar, bueno, para cada plan de medición se hace un informe especial y a su vez semestralmente se hacen informes de seguimiento sobre el plan de medición. Bueno, estos productos que pueden observar representan una síntesis final de lo más importante que hace la gerencia de manera periódica en cada uno de estos productos. Van a poder encontrar la información a la cual están referenciados. Algunos son de carácter mensual, como ya lo dije, otros son trimestrales y otros anuales. Es en cuanto a la periodicidad y el alcance, tienen la mayor parte de ellos, tienen una elevación a la autoridad de aplicación y alguno en particular queda en el ámbito del ente regulador. Al respecto, no tenemos ya más nada que agregar a lo que se dijo, pero queda un desafío, cuáles son las metas que nos proponemos para el año próximo, y bueno, es mejorar los procesos, en particular el plan de medición, porque de alguna manera en la comisión de usuarios no fue requerida, entonces se le canalizó a través de esta proyección para el año próximo, y acentuar y profundizar el tema de los gastos operativos. Después, al desarrollar el seguimiento de la resolución 35, dictada recientemente por el ente regulador respecto al compratrabajo argentino, así como también el seguimiento de las normas tarifarias y el desarrollo del estudio de eficiencia. Así que con esto doy por finalizadas las jornadas. Yo, por mi parte, no tengo nada más que agregar. Así que no sé si le doy lugar a los analistas, si tiene alguien algo que agregar, algo que decir. Y si no, muchas gracias, y ahí están nuestros correos personales por cualquier tipo de consulta que quieran remitir. Muchas gracias a todos. Gracias, Andrés y equipo, la verdad que impecable, quedó muy claro. Había dos preguntas al momento de Pedro Busetti. Una entiendo que ya fue respondida, ¿no, Pedro? Si no, cualquier cosa nos avisás. Estaba vinculada con el balance económico-social que, bueno, Fede expuso. Y la otra consulta que hace Pedro tiene que ver con los impagos de los usuarios, que él, bueno, justamente destaca que en los informes de AISA indican que llegan a más de 12.000 millones de pesos, y bueno, en ese sentido Pedro consulta si es muy alto ese porcentaje, o si está dentro de los parámetros de deuda de los usuarios para este tipo de servicios. Mira, le voy a responder en dos partes esta cuestión. En primer lugar, el monto ha sido creciente, ¿no? Desde el 2006, que se hace AISA a cargo de la concesión, ese valor ha ido creciente. Se ha acentuado este año. Entonces, si uno dice, a principio de año había 3,5 meses de facturación en manos de los usuarios, y en este momento ese valor creció, es mucho más alto. Entonces, producto de la pandemia, producto de este año de crisis en particular. Entonces, esto es
una parte. Entonces, si uno dice, el valor es alto o es bajo, y el valor es muy importante. Entonces, a mi entender, quien realiza el informe comercial donde queda expuesto es Augusto. Me gustaría que, bueno, que complemente, si así lo entiende, para, digamos, para profundizar en la respuesta, en tanto él conoce los detalles y particularidades de la pregunta. Augusto, todo tuyo. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenos días, Pedro. No, la verdad que no observamos nada raro en los impagos. Sí es cierto que están creciendo y nosotros lo que reportamos mensualmente en los informes que hacemos es el porcentaje de impagos respecto de la facturación del bimestre, y ese número no ha crecido, o sea, ha permanecido relativamente estable. Fin. ¿Estamos ahí? ¿Qué duda si la conexión mala es mía o es de algún otro? No, está, por eso, ahí está bien, listo. Bueno, ¿alguna otra consulta, pregunta de alguien? Bueno, a ver ahí. No, bueno, todas excelentes presentaciones, agradecerles de vuelta y pasarles un avisito que, bueno, el próximo martes vamos a tener dos cuestiones importantes. Desde luego, el módulo último, que es el módulo 12, a cargo de la gerencia de aspectos legales del ente, a cargo del doctor Machado. Y también, digamos, al finalizar toda la exposición del módulo, las consultas y demás, el presidente del ente, Walter Méndez, dará un cierre final y de síntesis de las diferentes exposiciones. Y otro aviso, cuando les enviemos el link de acceso para el próximo encuentro, van a ver en el mismo mail el link de acceso a todas las presentaciones, porque lo hemos querido enviar varias veces a través del Google Drive y a algunos les llegó y a otros no. Así que aprovechamos el envío del link de acceso a la plataforma junto con el Drive para que puedan acceder a todas las presentaciones, los PowerPoint de lo que hemos estado compartiendo. Y desde ya recuerden que en el canal de YouTube de Leras pueden acceder a todos los videos porque esto está siendo grabado. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos el martes que viene, martes 22 a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias para todos. Buenos días.